Bienvenidos al canal Anclados, estamos en un episodio más, el cual tocaremos un tema informativo. En los primeros días de este mes sucedió un tema muy importante para la Iglesia Adventista. Hubo cambios, hubo reformas en las cuales nosotros vamos a dar nuestras opiniones, los puntos más importantes, y vamos a estar un poco debatiendo de lo que sucedió en estos días. Muy bien, Aramis, ¿cómo estás? Bien, querido Jonathan, es para mí un placer igual estar nuevamente aquí con nuestros amigos de Anclados y vamos a comenzar pues este bonito conversatorio de lo que fue el 62º Congreso Mundial de la Iglesia Adventista. Bien, lo que sucedió en estos días fue el Congreso de la Asociación General que se realiza cada 5 años. Hubo cambios muy importantes. El principal, después de 15 años de servicio, nuestro pastor Ted Wilson deja el liderazgo y se eligió a un presidente nuevo. ¿Podrías explicarnos quién entró, cuáles son las estrategias que él mencionó en las entrevistas, en su prédica y en lo general? Sí, lo primero es que hay que reconocer el liderazgo del pastor Tad Wilson, ¿no? Hubo 15 años de bastante trabajo, hemos pasado diferentes momentos complicados aún en la pandemia y creo que ha hecho medianamente una buena gestión en todas las dificultades que la iglesia ha tenido. La comisión de nombramientos, junto con los delegados, los 300 delegados, se juntaron, propusieron los nombres, fueron, según dicen algunos, 5 nombres herméticos, porque no se sabe realmente quiénes son, se rumorea, pero no hay un documento oficial. Y entre estos nombres estuvo el pastor Ayrton Cowler, ¿no? Ahora, tuvo una grande mayoría arrasadora en esa votación, y una vez que se decidió en la comisión de nombramientos, se llevó al pleno de la sesión general para votarse, y también allí fue arrasadora la votación, 1900 votos, un poquito más, donde la Iglesia Mundial le dio la bienvenida al pastor Ayrton Cowler como el nuevo presidente mundial para el periodo 2025-2030, 25-30 de la Iglesia. No se supo los candidatos que entraban a votación, pero me imagino que estaba sonado el nombre de nuestro pastor Ayrton, ya que él era el secretario de la Asociación General. Sí, sí, sí. Muchas veces que cuando sube un secretario y empieza a trabajar directamente con la administración y tiene una buena gestión, pues evidentemente empieza a estar en el ojo público, ¿no?, de la iglesia. Y el pastor Ayrton ha hecho un buen liderazgo en esos años que estuvo como secretario de la Organización Mundial. Y bueno, es por eso que también... Hubo actualización del manual de iglesia. Lo que de repente los hermanos quieren saber es que cada congreso se actualiza el manual de iglesia y qué cambios se dieron en esta actualización. Sí, usualmente para que haya un Congreso Mundial hay una agenda también. Y en estas agendas lo que pasa es que los delegados discuten en el plenario cada punto. Ahora, también es prerrogativa constitucional de los delegados proponer algún punto al pleno de la Asociación General y poder implementarlo o no. Es por eso que muchos temas han llegado sin pensar a votarse mundialmente. Empero, una de las largas listas de casi 100 hojas de lo que ha sido la agenda para este Congreso fue el tema de los diezmos, fue el tema de la mayordomía cristiana, fue el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, que son tres tópicos que sin duda abarcaron mucho tiempo de la discusión. Yo no pensé que iba a ser tan larga la discusión, pensé que iba a ser más corta realmente, pero fue bastante hilarante. Hubieron hermanos que discutieron mucho acerca de este aspecto. Y quiero puntualizar solamente un tema y también recomendar a los hermanos, amigos que nos ven, que puedan visitar las páginas oficiales. Y vamos quizá a colocar los enlaces ahí en la descripción del video para que ustedes puedan ver todo lo que fue la votación y la discusión justamente de la mayordomía cristiana. A razón de que había una propuesta que venía del Comité de Manual de Iglesia, de la reforma del Manual de Iglesia, que trataba de colocar un término que se cuestionó mucho, ¿no? Que era una prerrogativa de miembros elegibles, ¿no? Que a partir de ahora, para que se pueda nombrar un oficial para nuestra iglesia regular, nuestra iglesia local, debe ser un miembro elegible. Ahora, ese término generó mucha polémica en la Asociación General, dado que se entendía que un miembro elegible, en la prerrogativa constitucional del manual, era que era un miembro que estaba siendo durante mucho tiempo un mayordomo fiel. Eso indica que era un miembro que aportaba en diezmos, en ofrendas y no incumplía sus promesas a Dios.
Ahora, eso, que aunque la intención es muy saludable y buena, generó todo tipo de sensaciones. O sea, en el manual de iglesia no especificaba esa forma de lo que dice es elegible, pero sí se tomaba en cuenta para los cargos de la iglesia, es lo que estás mencionando. Esto era una propuesta. Era la propuesta de la Comisión del Manual de Iglesia, traer un punto a fin de fomentar también el incremento de los diezmos, que también se ha visto incrementado este año, ¿no? Pero los miembros del plenario no lo vieron tan bien, ¿no? Decían, ¿no? Que esto es, hasta utilizaban el término draconiano, ¿no? Mucho, haciendo referencia de que no es muy abusivo, ¿no? En el término estadounidense. A razón de que también se daba una opción de que los ancianos de iglesia, junto con la tesorería de la iglesia, o el tesorero de la iglesia, o tesorera de la iglesia, puedan evaluar, ¿no? La fidelidad de cada miembro en concreto. Ahora, esto sin duda generó muchas repercusiones porque habían personas que decían, ¿no? En casos puntuales, ¿qué pasa con los hermanos que son inversionistas, que tienen discapacidad, que son amas de casa, que no tienen un salario, ¿no? Que puedan cumplir fielmente, pero que son miembros activos en la iglesia? Estamos disminuyendo la posibilidad de hermanos que puedan realmente ser miembros oficiales de la iglesia, ¿no? Entonces, después de la larguísima discusión, que nuevamente, hermanos, invito a que puedan verla porque sin duda enriquece nuestros conocimientos, enriquece nuestra fe, se llevó a la conclusión de que se iba a eliminar esa propuesta y se iba a reformular la propuesta. Y ya no es la mayordomía solamente un asunto económico, como muchas veces está en la mente de nuestros hermanos de iglesia, ¿no? Ah, mayordomía es mayordomía en cuanto a la fidelidad del dar. Y es lo único que se evalúa cuando hablamos de mayordomía. No hablábamos antes de mayordomía del tiempo, del cuerpo, de los dones. Y hoy, en este Congreso Mundial, sí se ha reformado el concepto de mayordomía cristiana. Y creemos que a buena hora también, ¿no? Claro, entiendo entonces que el debate fue que no les gustó el término que se iba a incluir en el manual porque en sí, cuando se va a escoger un oficial o un cargo en la iglesia, sí se toma en cuenta pues el término donante fiel, mayordomo fiel, ¿no? En general, pues, Claro, ¿no? pero ello era una recomendación, Claro, no era un requisito. Ahora estaba siendo un requisito por per eso se. ese es el debate en que no querían que esté tan explícito, ¿no? Pero creo que quedó en que iban a reformular ese Sí, concepto, ¿no? sí, y el tema es que todos nosotros sabemos de que el hecho de dar la devolución de los diezmos, las ofrendas, es un asunto voluntario. O sea, no puede ser una obligatoriedad, ¿no? Entonces, había una discusión teológica hasta en eso, ¿no? Pero, al final de cuentas, se quedó de que la mayordomía cristiana no solamente abarca el sistema de entregar el dinero a Dios, sino que ahora se incorporaba un manual la comprensión que la mayordomía abarca todas las áreas de la vida, no solamente los recursos materiales, sino cada aspecto de la vida cristiana, el tiempo, el cuerpo, dones, relaciones, y debe estar alienado con la voluntad de Dios, ¿no? Alienado con la voluntad de Dios. Ahora, esto sin duda a un sector minoritario también le causó sinsabores porque decían que no era lo correcto, estoy aquí, ¿eh? Pero yo sí considero que nuestro concepto de mayordomía cristiana a nivel bíblico es este concepto. Sí. Porque puede haber veces que uno no tenga un trabajo y no por no tener un trabajo va a quedarse limitado para servir a Dios. Siempre y cuando, obviamente, el miembro sea un miembro regular, que asista, participe, tendría toda la facultad, toda la potestad de ser un miembro elegido también para tener un cargo de iglesia. Lo que pasa es que el tema de dinero, diezmo y ofrenda, hay que reconocerlo, es un tema delicado en la iglesia, ¿no? Ha generado varias problemáticas. Lamentablemente varios hermanos han salido por cuestiones de opiniones personales referente al diezmo, ¿no? Pero lo que me gustó acá es que el pastor Marcos Bonfín enfatizó una frase, dijo, ¿no? Se enfatiza también que las ofrendas deben darse con alegría y sistemáticamente como un acto de adoración, ¿no? Pero él menciona algo acá, dice, ¿no? Estas enmiendas colocan el acto de ofrendar dentro de una disciplina espiritual más que como una simple donación, ¿no? En realidad, el término, de repente alguno puede ver disciplina espiritual, ¿no? Ujú. Pero sí, en realidad, es la disciplina espiritual para dar el diezmo y ofrenda con amor es personal, pues, ¿no? Claro, es una decisión Pero voluntaria. claro, la iglesia tiene que instruirse, ¿no? Saber instruir, ¿no? Porque a Sí. veces ha sido un tema delicado de personas que no pertenecen todavía a la iglesia y que no entienden muy bien el concepto y han decidido no pertenecer, no bautizarse por ese tema, ¿no? Y ahora, el consejo más saludable que ha dado la conferencia mundial es que no seamos tan abarcantes en cuanto al área económico, sino que la mayordomía hoy ha crecido en sus conceptos. Si queremos hablar mayordomía, no solamente hablemos esa única área, hablemos todo el conglomerado. Porque a veces, como tú bien dices, querido Jonathan, hay hermanos que en su sensibilidad
son heridos, ¿no? Porque dicen, ¿por qué están pues, excavando sobre mi poca pobreza o riqueza, ¿no? Entonces, para no cometer los errores, la organización ha dicho, por favor, también evalúen los otros temas. El siguiente tema que podemos ver ahí en los cambios que se han dado, pues hablamos de las enmiendas constitucionales, ¿no? Eh, Creo que más abarcado el tema para Estados Unidos, ese punto. No, no, no realmente, son Podría. reformas que abarcan al mundo entero también, pero que tienen una repercusión de allá para aquí, ¿no? De Estados Unidos al mundo, ¿no? Bueno, dado que la sede está, pues, de la Asociación General está en Estados Unidos, ¿no? Sí, pero también es que porque los delegados representan recuerda que el principio del manual es representativo, ¿no? Entonces ellos Claro. representan países, continentes, uniones, entonces a razón de que se vote en Estados Unidos, pero igual es aplicable al mundo entero. Aunque también se da la prerrogativa para que cada división evalúe y aplique en concreto, ¿no? Si es que se puede adaptar directamente o progresivamente también. Ese es otro punto que te quería tocar, ¿no? Porque a veces he escuchado hermanos que se ha debatido otra vez de años que a veces el manual de forma general en la iglesia no abarca la problemática minoritaria de cada localidad, pues, ¿no? Inclusive acá en la ciudad donde nosotros pertenecemos, Chimbote, la problemática de la iglesia central no es la misma que la problemática de un asentamiento humano, ¿no? De un pueblo joven, o de una urbanización, ¿no? Y vi que ahí se iba a implementar de que cada división de todas maneras sacara como un anexo al manual para su situación, ¿no? Claro, claro, sí, o sea, parte de las enmiendas busca que a través de las divisiones se vaya focalizando el trabajo de cada campo, ¿no? La realidad de la división sudamericana no es la misma de la división africana, ¿entiendes? Entonces, en cada realidad, la división tiene la facultad constitucional, esta prerrogativa, para evaluar y sistematizar cada cambio en virtud de lo que la asociación general ha votado. Lo que no puede ser ninguna división, creo Jonathan, es salirse del canon de lo que ya se votó. Si el voto es sí, tú no puedes decir quizás sí o quizás no. Tienes que ir hacia el sí, pero progresivamente Como que retardarlo también. claro, como un acercamiento a la realidad, pero sin ir en falta del voto que se ha realizado, ¿no? Ujú. O sea, no podemos hacer un cambio recontra drástico o todo lo contrario a lo que se quedó en el manual de iglesia. No, no, no. Por algo es que están los congresos mundiales, ¿no? Buscan unificar a la iglesia en criterio, en doctrina y también en acuerdos administrativos. Así que hay que respetar esa parte. Otro punto que se vio ahí importante es que el pastor Ayrton enfatizó en las herramientas digitales, ¿no? Él ha dado a entender que es un punto fuerte en todo lo que él va a hacer su liderazgo, usar esto, ¿no? ¿Podrías explicarnos qué es lo que específicamente él mencionó? Sí, bueno, el pastor Ayrton ya lo decía en su día que fue el presidente electo de la división del presidente mundial. Él decía de que ese sábado estaba predicando como secretario mundial, porque era costumbre que el primer sábado en conferencia siempre se ha predicado por el secretario. Pero él no estaba preparado para poder asumir como presidente. Sin embargo, desde el inicio de su sermón, él decía que confiaba en el trabajo digital, ¿no? En el trabajo de los medios. Y durante mucho tiempo, él también ha dicho, ¿no? Si en Sudamérica he invertido mucho dinero en cuanto a la proclamación del Evangelio con el uso de los medios, pues no tengan duda que aquí va a ser diferente. Vamos a seguir innovando, vamos a seguir tratando de que las generaciones sean tendencia y estén a la vanguardia, pero que esto no implique la transgresión de nuestros principios, ¿no? Entonces, él ha hecho un compromiso mundial de que la iglesia sea una iglesia que va a ir progresivamente tomando todas las herramientas que el mundo tiene para que la difusión del evangelio sea mucho más rápida. Creo que el pastor Ayrton vio uno de nuestros videos que hablamos de las redes sociales, se hizo canon, ¿no? Porque ha sido un punto que es importante para la iglesia en la actualidad, pues, ¿no? La juventud está muy metida en las redes sociales y era un tema que él tenía que tocar. Y lo que tú has dicho, ¿no? Sin apartarnos de nuestros principios, voy a decir lo que él dijo exactamente. Ujú. Mencionó algo muy, muy bonito acá, dijo, ¿no? Podemos ajustar los métodos, pero nunca cambiar nuestro mensaje basado en la Biblia, pues, ¿no? La misión no es opcional, es nuestra razón de ser como iglesia, refiriéndose a las herramientas digitales. Pero dice, la misión no es opcional, ¿no? Es un pastor que desde su primer y segundo sermón está muy abarcado a la obra misionera. O sea, es un pastor que está tratando de impulsar a las generaciones
a no dejar de ser obra misionera, sino que al contrario, que sea un pastor, un pastor que está liderando la misión en todas las áreas de la vida cristiana, ¿no? En lo informático, lo digital, en el día a día, en el pie a pie, pero que sea como sea, la iglesia se movilice en la obra misionera. Ahora, hablando de eso también, querido Jonathan, hubo un cambio también muy importante en este apartado de la obra misionera, y es en el famoso ministerio divinamente designado. Ahora, ¿esto qué significa? Dirán algunos de ustedes. Bueno, se ha introducido una nueva sección en el manual tiene ese nombre, un ministerio divinamente designado, que lo que busca es profundizar en las funciones del pastor. Y así el pastor Ayrton y toda la comitiva están muy a favor de esto. Quizá ha sido realidad de muchos de nosotros también en nuestros distritos, de que nuestros pastores, ¿no? Por diferentes motivos, personales, emotivos o cualquier razón, se han vuelto quizá un poco administradores de la Grey, ¿no? Y a veces hemos conversado con amigos, ¿no? Que no tienen una cara, pero tienen voz, ¿no? Que nos dicen, oye, pero sí me pasa esta realidad, mi pastor aquí, mi pastor allá. Entonces, hoy es ya un acuerdo mundial, ya está escrito un acuerdo para nuestra constitución de iglesia y nuestro manual, para que el pastor no solamente sea un administrador más, sino que nuevamente se ha vuelto a empoderar la voz del pastor a fin de que sea un evangelizador, un guía bíblico, un capacitador, un formador de discípulos y que esté involucrado al 100% en la misión y que busque preparar a los miembros para servir según sus dones espirituales, ¿no? Como dice el texto en Efesios 4, 11 y 12. Entonces, con esto yo creo que también se le da un impulso al pastor a que cumpla su deber designado por Dios, ¿no? Si ya participa del llamado, ahora toca cumplir el llamado también, ¿no? Claro, la modernidad que entró a la iglesia y también lo corporativo, pues, ¿no? Y el pastor de repente en algún momento tuvo funciones más allá de lo que en realidad debería haber tenido desde el principio, como dices, ¿no? Una guía espiritual, un formador de discípulos, ¿no? Ujú. Pero ahora los hermanos pueden decir, pero eso siempre ha sido, ¿no? Sino que ahora el pastor lo ha enfatizado y lo ha planteado directamente que así debe ser, ¿no? Mira, lo que me gustó también bueno, no desconozco un poquito las votaciones anteriores, cómo ha sido, pero lo que yo he visto que en estas votaciones, la mayoría de los que han ganado, así en una sola votación, ¿no? No Sí, sé si históricamente es así, siempre ha sido así, pero el presidente, un voto y la mayoría, ¿no? Hasta para el secretario creo que 47 votos en contra y, sí, ¿no? tal cual. Entonces, quiere decir que ha sido, o la iglesia está más unida, no hay tantas contradicciones y el Espíritu Santo está guiando muy bien estas decisiones, pues, ¿no? Sino que lamentablemente las entrevistas que se hacían a los nuevos, de todas maneras habían entrevistadores que lanzaban preguntas que sí es necesario responder, pero que no venían al caso porque recién estaban tomando, ¿no? El puesto, por así decirlo, ¿no? Sí. Creo que tú me estabas comentando de que le preguntaron al secretario, al tesorero, Ujú. y él mencionó que, espérenme, recién estoy 5 minutos en Ah, el cargo. ¿Quién es el sí. que? Lo que pasa es que hay muchas entrevistas que nuevamente vale la pena decir de que hay que recomendar a la iglesia, al cuerpo organizado, a los jóvenes, que vean, ¿eh? Y mientras que están haciendo sus cosas, vean las entrevistas, son muy ricas, son saludables para que usted también conozca quiénes son los oficiales mundiales. Lo que pasa es que en esta ronda de prensa después de las elecciones, por un tema de transparencia de nuestra constitución también, creo que es el secretario de Comunicaciones, llama a una mesa de prensa y invita a todos los personajes recién nombrados. Y han habido muchas personas que han ido a responder preguntas muy duras algunas, otras más flexibles, otras más en pro de la obra y la unión. Pero llegó una persona de una revista X, no la vamos a mencionar, como decimos nosotros aquí en Perú, ¿no? Con la pierna en alto, ¿no? Ujú. Y se sintió también esa forma como atacaba, ¿no? Y lo que pasa es que este personaje, el secretario de Comunicaciones, ha estado en este ministerio por muchos años, pero recientemente ha sido promovido para el área de libertad religiosa, ¿ok? Ha sido promovido para el área de libertad religiosa y en esta área pues han ido muchas preguntas, ¿no? Y la libertad religiosa se está viendo coaccionada, que el ecumenismo y muchas cosas más, ¿no? Entonces, ha ido este personaje de una revista X y lo entrevistó al nuevo líder de libertad religiosa y le dijo, ¿no?
qué opinión le merece y cuál va a ser su proyecto, qué pasó con la anterior gestión, qué quedó con este tema y qué quedó con lo otro. Y él dice, bueno, me gustaría responderte mucho del tema, pero no conozco mucho el tema. Aparte, recién tengo 33 minutos en el cargo, así que déjame, voy, investigo bien el tema y dentro de poco dar una declaración oficial. Entonces creo que, y era algo que también conversamos fuera de cama, que este, en este congreso sentí un aura diferente, ¿sabes? Una energía diferente. Se veía una iglesia más cercana, no tan formal, no tan legalista con los procesos. Le veíamos a un pastor Ted Wilson saliéndose del protocolo, veíamos al secretario saliendo del protocolo, al pastor Erwin diciendo perdón porque voy a romper el protocolo. O sea, había muchas personas que rompían el protocolo, pero por decir esto es lo que siento, ¿sabes? Quiero transmitir mi emoción y en las entrevistas pasaba lo mismo y se veía un poco humanizado a los presidentes, humanizado a los ministeriales. Entonces, de alguna u otra forma, eso se hace más cercana a la relación con la iglesia. Y obviamente tener hoy los medios que ayudan mucho, pues mucho más, ¿no? Yo he sentido una conexión muy directa con los cultos, con las alabanzas, con las entrevistas y todo, ¿no? Tú usaste una palabra al principio, ¿no? Dijiste que usaste la palabra hermético, pero así se sentía en las asambleas anteriores, ¿no? Sí, A sí, pesar sí. de que ya había redes sociales y todo, se sentía hermético, ¿no? Hacia la hermandad, ¿no? Pero déjame decirte que aunque se ha sentido eso en esta asamblea, y yo he visto las entrevistas, los cultos, una consagración total, los cantos, ¿no? Que te elevan, que podemos decir. Hay hermandad que desconoce que estaba sucediendo el Congreso, ¿no? Hay hermandad que, aunque conocía a Ted Wilson por alguna razón, desconocía que ya se había cambiado de presidente, ¿no? Ujú, Creo que de todas maneras falta un poquito más de propagación de parte de los pastores, hacer esos informes a la hermandad, ¿no? Estoy ujú. hablando de la hermandad en barrios Local. lejanos, ¿no? En sitios, por ejemplo, acá en la ciudad donde estamos, para de repente los que nos ven de otro lugar, hay barrios alejados, ¿no? Donde no tienen una televisión, un proyector donde cantan, ¿no? Se canta a la antigüita, por así decirlo, y se desconoce esas cosas, ¿no? Falta, de todas maneras, un poco de información en nuestra hermandad. Pero yo considero que ahí entra la labor de los ancianos, de los dirigentes de congregación, de los directores. Yo siempre he dicho de que ser anciano es una responsabilidad muy grande, ¿no? Ahora que tú lo eres, comprenderás mucho más, ¿no? Hay que estar muy informado de los cambios que la iglesia hace, hay que estar muy informado acerca de cómo la iglesia va evolucionando, ¿no? Cada que hay este tipo de eventos hay que compartirlo, ¿no? Hay que avisar a los hermanos, miren, se ha elegido un nuevo presidente, se están Sí, habiendo estos cambios. No es un tema de ir como muchos piensan, no, es un tema de si tú das una opinión, estás dividiendo a la iglesia. No hay que verlo así tampoco, no hay que ser alarmistas en ese sentido. Todos tenemos derecho a opinar porque somos una iglesia libre. Y por eso es que se habla mucho de la libertad de conciencia, ¿eh? Hoy más que nunca. Pero siempre cada comentario, cada crítica que se pueda hacer tiene que ir en pro de construir, de edificar, de evidenciar el pecado de la iglesia. La señora White habla mucho acerca de hay que apuntar el pecado y hacer que el pecado salga de la iglesia. Si no, la iglesia nunca se va a unir, nunca va a avanzar. Entonces, yo creo que esos colegios sirven justamente para eso, ¿no? Porque de repente, como ha pasado en muchas entrevistas, se dice, miren, yo conozco en la anterior gestión que vio tal problema. Y el secretario de comunicación decía, bueno, voy a evaluarlo. Y si que dice que como es, vamos a tomar cartas en el asunto. Entonces, eso de alguna u otra manera ayuda a que la iglesia sea una iglesia transparente, de orden. una iglesia ordenada, una iglesia que responde como Cristo respondería, porque no he visto ningún ministerial a ninguno de los hermanos que están en la conferencia respondiendo mal o atacando, poniéndose envalentonados. Que humanamente, por esas preguntas que hacían, personalmente, si hubiera estado en su lugar, daban ganas como de responder. No, yo me hubiese ido, ¿eh? Yo me hubiese ido. Pero sí, ellos han sabido Han con mantenido una cordura. prudencia, muy buenas respuestas. Han evadido preguntas que desconocen, lo han reconocido, pero de una manera muy educada, ¿no? Ujú. Muy bien, entonces, de manera, para concluir ya, tu opinión personal de esta asamblea es que ha sido una asamblea muy unida, muy consagrada y con cambios que van a beneficiar a la iglesia, ¿no? Nos olvidamos de mencionar un dato importante de repente. ¿Cuántos delegados fueron? ¿Sabes ese dato? Ah, sí, miren, lo primero, amigos, es que de los delegados que se han inscrito son 2.800 y tantos delegados, pero de los que participaban de las asambleas, de las votaciones, eran más de 2.500 delegados. Seguramente algunos delegados tuvieron algún percance en el momento de ir, de viajar, porque eso se comentaba, pero, bueno, mucho de ese porcentaje también, el 21% de esos delegados, de los 2.809 delegados, eran mujeres, ¿no?
Hoy que se habla mucho de la paridad, de la equidad, de la igualdad de género, bueno, no es por esa razón. Es porque nosotros como iglesia creemos en los dones y en las habilidades que tienen las mujeres en cuanto al liderazgo de la iglesia. Pero eso no quita la idea de decir, ah, no, entonces la mujer también tiene la igualdad de derechos, igualdad de valores que los varones en cuanto a los roles que Dios ha demandado como el pastorado. Ha sido uno de los puntos que se esperaba en esta asamblea, la votación nuevamente para ver si la mujer podía asumir el cargo pastoral, ¿no? Gracias a Dios que no hubo ese debate, porque ya por 3 veces consecutivas Se en cada negó, congreso ¿no? se ha dicho que no, ¿no? Ahora, lo que sí es un tema de pensar y preocupación es que en cada votación que se hacía, el número de votantes se incrementaba, ¿no? Yo estaba viendo con mucho dolor, diciendo, ojalá que esta vez no es que se eleve o hagan una movida por ahí. Pero gracias a Dios, creemos en lo que la señora White dice acerca de que Dios se manifiesta en los congresos. Y yo creo que Dios se manifestó, no permitió que un tema tan Controversial, controversial divida la iglesia, delicado. ¿no? Es más, esa pregunta también le hicieron al pastor Ayrton y el pastor Ayrton dijo, bueno, lo vamos a evaluar más adelante y diremos cuál es nuestra posición. Pero tenemos que decir de que como iglesia nosotros estamos a favor de cualquier reforma que sea con la palabra de Dios, ¿no? Así que quisiera terminar diciendo de que necesitamos una iglesia más informada, necesitamos ser una iglesia más unida, necesitamos no ver de mala manera los cuestionamientos, las críticas, porque se asumen de que deben ayudarnos a mejorar y que no todos somos divisionistas. Y es bueno decir de que, a menos de nuestro lado, nunca vamos a tratar de dividir la iglesia. No existe esa intención, nunca habrá esa intención. Lo único que queremos es tener una iglesia bien dispuesta para que cuando Cristo regrese, todos podamos ir triunfantes al cielo. Bueno, todo lo que hemos dicho en este programa es de manera informativa, una opinión personal humilde, no vamos a encontrar en la iglesia, son puntos que son observables y que la hermandad debe saber, ¿no? Y lo que tú has dicho es que siempre debemos buscar el conocimiento, ¿no? Un versículo dice, no, mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Hay hermanos que dicen, prefiero no saber porque Dios me va a juzgar con lo que sé, pero no, pues tenemos que buscar ese conocimiento, ¿no? Siempre de la mano y de la dirección de Dios, pues, ¿no? En la oración el Espíritu Santo siempre va a iluminarnos para poder encontrar la verdad. Cabe rescatar que no todo lo que se encuentra en Internet respecto a la espiritualidad, la iglesia o quizás hasta noticias son válidas, no son verdaderas. Uno tiene que saber buscar con prudencia. Muy bien, hemos llegado al final de este capítulo. Esperamos haber informado correctamente, haber despertado la curiosidad de la hermandad para que en la descripción, como dijo ahora mismo, vamos a poner las entrevistas que son muy, muy interesantes, ¿no? Los invito a poder verlo. Entonces, nos despedimos de ustedes. Y queridos amigos, solamente decir una última cosa, es que ahora que ya tenemos nuevos delegados mundiales, no dejemos de orar por nuestra iglesia. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar y la iglesia es parte de ese grupo también a los que busca devorar. Así que el que esté firme, mire que no caiga. Así que amigos, tratemos de juntos empujar y navegar en este barco que Dios conduce. Dios los bendiga. Y no se olviden, no naveguen solos. Permanezca anclado.